Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política, la última del 2022. En primer lugar, desearle una feliz Navidad. Espero que hayan pasado una feliz Navidad todos los que nos están viendo y desearles un próspero año nuevo a todos los que nos van a ver. Con esta entrevista cerraremos el año y va a tratar de nada más y nada menos que Venezuela. En Venezuela se han dado unos interesantes sucesos políticos en el último día. Esto se va a publicar ahora el 31, así que los sucesos ocurrieron ayer. Finalmente se puso fin al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Ha sido destituido de su cargo con 72 votos a favor y 29 en contra. Hemos tenido varias reacciones al respecto en las últimas horas, pero bueno, para tratar lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, hablamos del final de un ciclo de 4 años, un ciclo que iniciara a principios de 2019, cuando se proclamó presidente interino Juan Guaidó con el apoyo de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, en un intento por remover de su cargo a Nicolás Maduro. Y bueno, para aclararnos un poco esta situación, tenemos a Jesús Álvarez, estudiante de Ciencia Política. Nos va a estar explicando, bueno, un poco, tratando de dar un poco de claridad a este panorama. ¿Cómo te encontrás, Jesús? Bienvenido de nuevo a Carta Política. Hola Felipe, pues muy bien, gracias a Dios. Creo que tú también, oh mira, Popper. Espero que estés muy bien. Y bueno, esta entrevista es muestra de que la política no para. La política se sigue moviendo y bueno, hoy es 30 de diciembre, 11:30 de la noche. Muchos estarán, la gente celebra la última semana de diciembre, por lo menos en Venezuela es así. Lo que es 20 de diciembre hasta el 1 de enero eh, mucha fiesta, mucha celebración, o es lo que se acostumbraba antes. Ahora ya no tanto por el tema de la crisis, pero es la tradición. Pero aquí está, a hora de la noche, en una fecha, bueno, mañana culmina este año 2022, aquí está. Aquí estamos. Y bueno, para resumir brevemente este panorama, ¿qué es lo que ocurrió en Venezuela? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Debe costar mucho resumir en pocas palabras algo tan complejo y bueno, sobre todo resumir estos 4 años que ha estado en el centro de la escena la presidencia interina de Guaidó. Pero bueno, si pudieras hacernos un breve resumen de lo que acaba de ocurrir. Bueno, primero tengo que empezar con el origen de la presidencia interina. Yo estoy consciente que a nivel internacional incluso se toma de burla el tema de que Guaidó se haya proclamado presidente interino y que la gente en otros países dicen, no, bueno, es un loco que seguramente en una plaza en Caracas soy presidente de la República. Obviamente, él tuvo una motivación, el por qué lo hizo. Y bueno, la motivación del por qué Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela el 23 de enero del 2019 es lo siguiente. En el 2018 se producen, el 20 de mayo del 2018 se producen unas elecciones presidenciales en Venezuela, donde ganó Maduro con el 68%. ¿Qué ocurre? Esas elecciones contaron no contaron con las mínimas garantías, no hubo observación internacional, la comunidad internacional no la reconoció y los partidos de la oposición no participaron. ¿Por qué no participaron? Por el simple hecho de que veníamos de otros procesos electorales donde no hubo las mismas garantías y por desconocieron los resultados de esas elecciones pasadas, que eran elecciones regionales de gobernadores y municipales de alcaldes. Entonces, ahí se produce lo que la oposición interpretó como una elección ilegítima 2020. ¿Y qué es lo que dice la Constitución en su artículo 233? Que a falta absoluta del presidente de la República, asume el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Pero qué ocurre? Maduro es ilegítimo, Maduro tenía un periodo desde 2013 hasta el 2019 y la oposición bajo la narrativa de que esas elecciones eran ilegítimas, pues ¿qué es lo que dicen? Hay un vacío absoluto de la presidencia de la República porque Maduro no es legítimo para el periodo 2019-2025. Y por ende, Juan Guaidó, que era es el presidente de la Asamblea Nacional,
se juramentó como presidente interino el 23 de enero del 2019. Bueno, estos 4 años de la gestión del presidente Guaidó, presidente interino, lo digo con risas porque Juan Guaidó asume el poder para retar al poder. El gobierno interino fue una plataforma que sirvió para hacerle digamos así, hacerle frente al régimen de Maduro. Bueno, Juan Guaidó, seguramente como presidente interino, consigue un gran respaldo a nivel internacional, Unión Europea, los Estados Unidos y gran parte de los países sudamericanos, teniendo control de embajadas, de activos internacionales como Citgo, que es una filial de PDVSA en Estados Unidos, Monómeros, una empresa que es propiedad del Estado venezolano en Colombia, que por cierto, el recién electo presidente Gustavo Petro le devolvió el control de Monómeros a la administración de Maduro. Y bueno, Guaidó en sus primeros días como presidente interino mostró una gran fortaleza a nivel internacional, tenía apoyo popular, la oposición se unió en torno al liderazgo de Juan Guaidó, hasta que se producen los sucesos del 30 de abril del 2019, que bajo mi juicio personal es donde empieza el declive del gobierno interino. ¿Qué fue lo que ocurrió el 30 de abril? Fue un lanzamiento militar donde un grupo de militares rebeldes pues reconocieron la autoridad de Juan Guaidó como presidente de la República y como su comandante en jefe. Bueno, ocurrieron ciertas cosas, incluso ni los mismos protagonistas de esa rebelión saben con exactitud qué fue lo que pasó. El gobierno interino de Guaidó preveía que se iba a alzar diferentes componentes militares en todo el país. Al final se alzó un pequeño grupo. Y bueno, ocurrieron muchísimas cosas. Ahí estuvo metida la mano de los Estados Unidos, de Rusia. No funcionó en la rebelión militar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Más exiliados, presos y más represión. A partir de ahí, pues el gobierno de Guaidó sufre su primer error de cálculo, digámoslo así. Y luego de ahí, pues la estrategia de Juan fue variando. Empezaron con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Luego fueron con un diálogo en Noruega y a medida de que fue avanzando el tiempo, en 2019 fue perdiendo mucha poder de convocatoria. A principios del 2020 se reivindica con una gira internacional donde fue recibido por el presidente de Colombia, Martín Vizcarra en Perú, en Argentina lo recibió Mauricio Macri como jefe de Estado, pero lo más resaltante fue cuando Juan Guaidó llega a los Estados Unidos y lo recibe el entonces presidente Trump en la Casa Blanca, y el Congreso de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, se levantan en plena sesión, en el discurso de la Unión, si mal no recuerdo, a aplaudirlo, tanto la bancada demócrata como la republicana. Eso fortalece muchísimo a Guaidó entre enero y febrero del 2020. Llega a Venezuela con, ¿cómo se llama?, reivindicado, con fuerza, vuelve a crecer el apoyo, entra la pandemia. COVID-19, bueno, eso paralizó toda su agenda, todo su plan de acción. Y bueno, el 2020, 2021 fue un año muerto para el gobierno interino. En 2021 la oposición venezolana decide participar en las elecciones regionales, apartándose de la línea extensionista de Guaidó. Y bueno, en el último tiempo el gobierno interino ha servido más que todo es para preservar activos del Estado en el extranjero. A nivel interno, Juan nunca ejerció el poder en Venezuela. Nunca ejerció el poder, es una realidad. Y bueno, su gestión fue duramente criticada, primero por no lograr el cese de la usurpación. También porque por los pocos bienes que manejó el gobierno interino, pues hubo ciertos casos de corrupción. Claro, eso fue, digámoslo así, dañando el prestigio
de Juan Guaidó y de su gobierno. Ahora, pues la gran mayoría de la Asamblea Nacional de 2015, recordemos que hay dos asambleas nacionales, la electa en 2020, que desconoce la oposición por los mismos motivos de falta de garantías y todo esto, y está la Asamblea 2015, que es la opositora, pues decidió revocar la figura del presidente. No revocó a Guaidó del cargo, simplemente eliminaron la figura del gobierno interino. No existe ya el gobierno interino. Bueno, hasta el gobierno interino existe hasta el 4 de enero del 2023. Bueno, bastante interesante este panorama que nos trae Jesús. Muchas gracias porque la verdad lo has sintetizado bastante bien para tratarse de algo tan complejo. Pero bueno, acá queda demostrado también el hecho de que no estamos ante un grupo opositor totalmente unido, es una coalición bastante inestable y en ese sentido hubo una división interna a la hora de definir este accionar con respecto al gobierno interino. ¿Qué actores políticos favorecían la continuidad de Juan Guaidó, la continuidad del gobierno interino y bueno, cuáles se oponían? Bueno, las posiciones de la oposición con respecto al gobierno interino son variadas y están divididas en dos bloques. Pero yo voy a enfocarme en la oposición que tiene representación en la Asamblea Nacional de 2015. Estaba la mayoría parlamentaria de Acción Democrática en Resistencia, un nuevo tiempo y primero justicia, los cuales buscaban, y lo lograron, la eliminación de la figura del gobierno interino. ¿Cuáles eran sus motivos? Un mecanismo obsoleto, no logró su objetivo, se ha un pequeño sector, esa es su argumentación. Los sectores que sí apoyaban la continuidad del gobierno interino son del partido Voluntad Popular, que es el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, que bueno, que apoyaban el gobierno interino. Ellos, digámoslo así, decían que ese ha sido el mecanismo de lucha más efectivo contra el régimen de Maduro, que si se eliminaba la figura del presidente interino, pues los activos que están en resguardo en el exterior, de los que tiene control el gobierno interino, pues se iban a entregar al gobierno de Maduro, la representación en la OEA, en el Fondo Monetario Internacional, los consulados y las embajadas que controla el gobierno de Guaidó. Y ante esa situación, la fracción de Acción Democrática en Resistencia, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, presentan una propuesta de una especie de gobierno colegiado, un gobierno parlamentario, que es que se crean distintas comisiones que se encarguen de la preservación de activos del Estado venezolano de la que ellos tienen control, el gobierno interino. Porque aquí se busca eliminar la figura del gobierno interino, no de la Asamblea Nacional de 2015. Eso hay que recalcar. ¿Okay? Entonces lo que buscaba la fracción AD, Nuevo Tiempo y Primero Justicia era eliminar la figura de la presidencia interina y que todas las competencias que tenía la presidencia la manejaran unas comisiones de la Asamblea Nacional. Voluntad Popular responde a esto como una acción inconstitucional, porque en la Constitución no aparece reflejado por ninguna parte que la figura de un gobierno parlamentario. Ahora, la fracción mayoritaria, AD, Nuevo Tiempo y Primero Justicia, argumentaban que más que decisiones jurídicas son decisiones políticas, porque si nos vamos a la Constitución, como decía el artículo 233, a falta del presidente de la República, asume el presidente de la Asamblea Nacional, a falta absoluta, asume el presidente de la Asamblea Nacional, por un lapso de 30 días para convocar elecciones. Guaidó llevaba 3 años. Ahora, bajo la narrativa y el discurso de que hay un grupo que está usurpando el poder, en este caso el régimen de Maduro, y no nos permiten hacer elecciones. Entonces el gobierno interino, digamos así, modificó o interpretó ese artículo de la Constitución, su conveniencia, porque el artículo 2 te especifica 30 días. Bueno, ellos hablaban de hasta que se puedan convocar elecciones. Y bueno, cada quien hace su interpretación jurídica,
Pero la eliminación o la continuidad del gobierno interino, la creación del mismo, son decisiones políticas. Aquí en Venezuela cada quien interpreta la constitución a su manera y es una realidad. Todo es una decisión política. Claramente, ante eso nos encontramos y la verdad es que cuesta mucho desde los que lo miran desde afuera encontrar en qué momento se produce algún tipo de ruptura legal en Venezuela. En sí mismo hay quien interpreta que la propia constitución no se redactó de manera legítima, teniendo en cuenta cómo fue la llegada al poder de Chávez. Entonces, En Venezuela interpretaciones puede haber variadas. hay un cuestionamiento de toda la parte jurídica. Hay gente que incluso dice que la constitución del 99 es ilegítima, la constitución que promulgó Chávez. Hay gente que dice que, que el mismo gobierno que defendió esa constitución, pues no la cumple. Son distintas interpretaciones, pero al final cada quien interpreta las cosas a su manera y a su conveniencia y a su discurso político. Y en definitiva, pasemos un poco a lo que era la comunidad internacional, porque Guaidó había recabado enormes apoyos, pasó de tener, pero después lo terminó perdiendo a la larga cuando pasó el tiempo. Hablamos de que 64 países en su momento llegaron a reconocerlo como presidente de Venezuela, y hoy por hoy, al momento del cese de este gobierno interino, hablamos de 4 o un puñado de países muy pequeños. ¿Qué reacción se espera de parte de la comunidad internacional? Claro, evidentemente el apoyo al gobierno de Guaidó ha ido mermando primero por la falta de acciones concretas, de hecho. Como te digo, el gobierno interino nace para desplazar del poder un objetivo que no logró. También influye mucho en mi opinión personal, debido a que a partir del 2018, con la llegada de López Obrador a la presidencia de México, pues ha habido una nueva ola rosa en América Latina. Y gran parte del apoyo a Guaidó que sustentaba el gobierno de derecha latinoamericana. Ahora con el repunte de los gobiernos de izquierda, pues obviamente tienen más cercanía o simpatías con el régimen de Maduro y le han quitado el reconocimiento a Guaidó. Puedo poner mucho caso a Colombia. Aparte de Donald Trump, la primera persona que reconoció a Juan Guaidó fue Iván Duque. Ahora gobierna el presidente Petro. El presidente Petro le quitó todas las atribuciones al gobierno Guaidó. En Brasil, bueno, el 1 de enero, pasado mañana, seguramente a Lula da Silva. Ya incluso la embajadora de Guaidó en Brasil abandonó el país. Renunció antes de que el presidente Lula pues le revoque todas sus facultades. Igual pasó en Argentina, uno de los grandes aliados de Guaidó era Mauricio Macri, gana Alberto Fernández. Y así ha pasado en toda la región. El apoyo de Guaidó se sustentaba en Piñera, Duque, Bolsonaro y Mauricio Macri, en este caso también de Donald Trump. Eran sus apoyos más fuertes. Primero porque son los países vecinos. Y segundo, porque, porque eran los gobiernos, digamos así, con los que más sufrían la diáspora venezolana. Son los gobiernos, los primeros gobiernos que les convenía una solución al conflicto por la gran cantidad de migrantes venezolanos que estaban llegando a sus países. Claramente, muy interesante este panorama, muy interesante tener también eso en cuenta, sí, hablamos de una crisis migratoria en toda regla, hay millones de venezolanos desperdigados, a falta de otro término, por todo el continente, y en definitiva, vos habías mencionado antes el tema de los activos internacionales que manejaba el gobierno interino. Una cosa es la forma en la que se decida reconstituir la figura, más allá del tema constitucional, no constitucional, pero ¿se sabe qué va a pasar con los activos? ¿Se sabe si van a perder el control de los mismos o si lo van a lograr retener aún con la disolución del gobierno interino? Bueno, el Departamento de Estado, un comunicado del gobierno de los Estados Unidos, eh, ellos dijeron que iban a respetar la decisión de la Asamblea Nacional, sea Ah, o no la continuidad del gobierno interno.
ellos igualmente iban a reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional y van a respetar sus decisiones. Donde más tenemos activos es en Inglaterra, que hay una disputa con un oro. No he visto, no ha salido ningún comunicado por parte de alguna autoridad británica, pero por lo menos el apoyo fundamental que son los Estados Unidos, pues ellos expresaron que iban a respetar la decisión de la Asamblea Nacional, fuese la que fuera. Por lo pronto entonces no se espera un gran cambio, no ha sido entonces un gran giro en términos geopolíticos. Igual de todas formas era difícil que Estados Unidos modificara su postura respecto a Maduro independientemente de lo que hiciera la oposición. Ya le habían retirado el reconocimiento. Y de cara a las primarias, porque recuerdo que en nuestra anterior entrevista habíamos hablado sobre las inminentes primarias de la oposición con miras a la elección de 2024, plenamente integrados a la vía electoralista en ese sentido, pero es muy probable que lo que acaba de ocurrir deje heridas. ¿En qué condiciones deja esto a la oposición venezolana? ¿Esto afecta a las primarias? ¿Puede afectar el panorama electoral de la oposición? Bueno, a nivel de las primarias, pues evidentemente la oposición cierra este año con muchas más heridas. Por lo menos lo que se denomina G4, que es Acción Democrática, Nuevo Tiempo, Primera Justicia y Voluntad Popular, se ha roto completamente. Ahora se habla incluso de un G3, ya que Voluntad Popular se desprende totalmente del grupo y incluso ahora este grupo, que siempre fueron aliados desde 10, 15 años, ahora Voluntad Popular habla de que los diputados de AD, Nuevo Tiempo, Primera Justicia, son traidores, alacranes, vendidos. Claro, eso entre los aliados más poderosos de la oposición es muy grave. Y a nivel de primarias, no te puedo decir que pueda pasar si algún partido puede retirar candidatos o que pueda pasar, pero sí te puedo decir el sentimiento del venezolano de a pie, que es que a pesar de la gran apatía que de por sí existe, esto no beneficia en nada. No tendrá un impacto tan fuerte en el sentir y en el pensar de la población, pero no suma nada a que la población se anime. ¿Por qué? Porque tú vas a la calle y le preguntas a cualquier persona, mira, ¿qué opinas tú de que hayan quitado el gobierno interino? La gente te va a decir, a mí no me importa, a mí Guaidó no me da de comer, a mí lo que me interesa es conseguir las 3 comidas diarias, o trabajar, echar para adelante, como dicen aquí en Venezuela. Ya de por sí tenemos una población apática y este tipo de riñas y peleas pues lo que hace es que sea muy difícil sacar a la población de esa apatía. Una población resignada, una población que se olvidó de la política, que ahora se dedica a sobrevivir, que la gente busca soluciones, no peleas, no conflictos, la gente busca mejorar su calidad de vida ante este desastre económico y social que vivimos actualmente en Venezuela. Un escenario bastante triste con el que finaliza el año Venezuela, pero bueno, sin embargo les mandamos desde acá un gran abrazo y deseamos que se recupere lo más pronto posible y bueno, que surjan las mejores alternativas para terminar resolviendo los problemas que afectan tan gravemente a este país hermano. Les mandamos un saludo. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.